Señor. Le damos entrada a Monseñor para que pueda dirigirnos el momento de la oración. Claro que sí, ya mismo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión en el día de hoy. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. No sé si ya Monseñor tiene audio. Monseñor Julio, buenas noches. Ya, Miguel. Perfecto, Monseñor, para que nos regale un saludito y la oración para poder iniciar en esta tarde de hoy. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Nos alegra mucho estar esta nueva semana compartiendo conocimientos, aunándonos también en las líneas de trabajo como grupo. Vamos a ponernos en las manos del Señor, a pedirle que nos ayude a comprometernos cada vez más en esta línea de la acción política que nos corresponde como creyentes y como bautizados, a pedirle al Señor que nos ayude también a comprometer a otros, a animar a otros, porque se trata fundamentalmente de formarnos para formar a otros también. Que el Señor nos ayude, que bendiga a las personas que nos van a acompañar esta noche y que nos permita a nosotros seguir también soñando en este futuro del que tenemos que ser parte activa y constructores a través de este trabajo que estamos intentando hacer por grupos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. De los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, muchas gracias. En esta noche continuamos nuestra ruta de incidencia política y opinión pública. Entonces, hoy nos acompaña Alejandro Pérez, quien nos va a estar acompañando en esta sesión. Yo les pido que desde el principio, ojalá como lo hemos estado haciendo de una forma muy activa, muy dinámica, dejando sus preguntas en el chat, ¿sí? Que sean preguntas que ojalá abarquen temas importantes de los que estamos desarrollando allí, para que al final Alejandro, también en un tiempo prudencial, tengamos ese espacio para que nos pueda responder las preguntas. No olviden, dejamos sus preguntas en el chat para que al final podamos participar como lo hemos venido haciendo. Bienvenido, Alejandro, y entonces te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos y todas. Es un placer nuevamente poder estar con ustedes compartiendo estos temas. Sé que han venido trabajando fuertemente el tema de incidencia política y también sé que estamos como identificando alguna iniciativa y algunas acciones que podamos hacer cada uno de nosotros y de nosotras en sus comunidades donde están. El día de hoy nos ha correspondido trabajar el tema de acciones y herramientas para la incidencia política. Yo quisiera iniciar antes con un pequeño video de 1 minuto de una experiencia que estuvimos acompañando como Secretaría Nacional de Pastoral Social en temas de incidencia. Y lo digo porque creo que esto nos sirve para ir como ambientando, si podemos decirlo de esa manera, el trabajo que podemos ir haciendo y ver como diferentes maneras de incidencia política. Ah, creo que voy a tener problemas con el sonido. Miguel me lo advirtió, denme un segundito. Ya, denme un segundito. Listo, gracias. Creo que ahora sí. Porfa, me confirman si el sonido les funciona. Entonces... Sí, señor, ya funciona el sonido. Perfecto. Trabajo en el liderazgo de procesos de mujeres. Nosotras fuimos el eje central de la violencia, nosotras éramos las que utilizaban, nosotras fuimos las que pusimos los hijos. Y entonces ahora también nosotras queremos ser el centro del desarrollo. La lucha más que todo es por el reconocimiento que debe tener la mujer en el territorio. Y AMUSI nace como organización de mujeres que tomamos la decisión de que queríamos hacer algo más concreto. Y era simplemente que queríamos que las mujeres sepan que ellas tienen unos derechos. El tema de las mujeres en el cultivo de ñame, eso es algo nuevo aquí.
Y en el tema económico, pues imagínense si eso nos está generando unos ingresos. Cuando creamos una independencia económica, así sea mínima, yo puedo levantar vivos también. Porque aquí no se trata nada más de tener plata, aquí se trata de que yo pueda reconocer que yo puedo hacer cosas, yo soy capaz. Definitivamente una sola palomita no hace ninguna bulla, pero cuando estamos juntas somos invencibles. Bueno. Listo. ¿Sí escucharon bien el video? Sí, perfecto. Ok, perfecto. Bueno, yo quería iniciar con esta, a ver, sí. Con este video. Este video es de una experiencia que estuvimos acompañando como Secretariado Nacional de Pastoral Social aproximadamente hace 3 años en Montes de María. Y quisiera iniciar, y me gusta muchísimo este ejercicio y contarles esta historia de este grupo de mujeres, como por 2 o 3 razones particulares. Yo creo que la primera es que a veces cuando hablamos de incidencia política, nos han vendido la idea que el tema de la incidencia solamente es para un grupo de personas o para personas muy preparadas o para algunas organizaciones o unas ONG que tienen cierta especialidad, ¿cierto? Pero lo que vemos allí es un grupo de mujeres del Carmen de Bolívar que hacen un ejercicio de incidencia política. ¿Y incidencia política en qué? Y esto también me llama la atención, porque los que nos movemos en estos medios, principalmente en Colombia, ustedes saben que el tema de paz, derechos humanos, para nosotros ha sido un tema central durante creo que las últimas 2 o 3 décadas. Y casi que cuando se habla de incidencia también se centra el quehacer o los temas de incidencia principalmente hacia estos temas de derechos humanos o construcción de paz como tal. Y una cosa que me llama muchísimo la atención, que en algún momento creo que podemos verlo, vamos a tener también una sesión para tener experiencias concretas de incidencia de este grupo de mujeres, es que su estrategia de incidencia fue para poder mejorar una vía, una carretera, porque como ustedes lo ven, estas mujeres empezaron a cultivar ñame y necesitaban mejorar la vía para poder sacar sus productos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que a veces creemos que los temas de incidencia se tienen que quedar en las grandes políticas públicas, en las grandes esferas de los grandes cambios que vamos a hacer solamente tal vez con el gobierno nacional, con presidencia o de seguimiento legislativo en los congresos, pero a veces no logramos conectar esta idea de la incidencia con nuestra vida cotidiana, ¿sí? Si bien hemos hablado también de la importancia de la paz cotidiana, creo que también la propuesta que les hago es que podamos hablar de esa incidencia política en lo cotidiano, y es en las acciones que cada uno y en las comunidades que cada uno de nosotros y de nosotras estamos acompañando en el día a día. Quería que revisáramos también un segundito, quito esto. Y eso. ¿Están viendo mi pantalla? Perdónenme, ¿me confirman? Sí, Alejandro. Sí, gracias. Quería que revisáramos esta frase del Papa, que él ha venido como retomándola, ¿sí? Esta fue una homilía que él hizo en el 2013, sin embargo, él viene retomándola toda en Fratelli Tutti y en otros documentos del magisterio, y que recoge también como el diálogo y la reflexión que hizo en la conferencia episcopal francesa sobre la labor de los cristianos con la política. A mí creo que escuché a William que les estuvo contando sobre este documento donde el Papa Francisco toma también muchas de sus ideas sobre los cristianos en la política, y es como la discusión que tienen unos obispos franceses sobre el tema de la política. Y él dice, bueno, los cristianos no podemos lavarnos las manos, debemos meternos en la política porque la política es una de las formas más altas de la caridad, ya que busca el bien común. Los cristianos deben trabajar en política
la política es sucia, se dice. ¿Pero por qué? ¿Será porque los cristianos no se han metido en política con espíritu evangélico? Esto es una homilía que él hace en la Casa Santa Marta el 5 de junio del 2003. Pero acá lo que quiero retomar es nuevamente la invitación también del Papa Francisco, es a desmitificar la política, como lo hemos hablado acá, pero el punto también es a desmitificar la incidencia política, ¿sí? Y lo digo porque muchas veces cuando escuchamos ese término de incidencia política, lo vemos algo como tan alejado o algo tan amplio que incluso nos da miedo. Decimos, no, es que yo no hago incidencia política, sino los que hacen incidencia política son otros, ¿cierto? Yo recuerdo muchísimo el espacio que tuvimos con Javier sobre la construcción de la política de lo cotidiano, y era parte como de esa idea de lo que estábamos hablando, de cómo el cristiano construye política en el día a día, ¿sí? Y acá la propuesta es también cómo podemos construir incidencia política desde los espacios que estamos acompañando. Desde un espacio, y lo vamos a ver el día de hoy y mucho más en lo que nos queda de estas sesiones, cuando llevamos a construir una política pública a nivel nacional, ¿cierto? O cuando hacemos ejercicios de incidencia política a nivel internacional también, o cuando llevamos a hacer ejercicios de monitoreo, seguimiento de políticas públicas, pero también hacemos ejercicios de incidencia política como este grupo de mujeres de AMUSI que hicieron un ejercicio de incidencia a nivel local para poder mejorar una vía para poder sacar sus productos. Y quiero decir esto porque creo que es la manera de desmitificar y nuevamente y ver cómo podemos acompañar estos ejercicios de incidencia. Y yo creo que hacia allá tenemos que ir viendo. Eso lo estábamos hablando un poco con Miguel y con Rosa Inés. Seguro vamos a hablar luego de esto. Y es también los ejercicios que vamos a estar haciendo nosotros. Cuando nos hablan de una estrategia de incidencia, eso lo vemos como primero tan gaseoso porque no sabemos, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo se come eso? Pero segundo, pues una cosa como tan grande de la estrategia de incidencia política y tal vez perdemos esa capacidad de ver en nuestra realidad más cercana, ¿sí? Cómo podemos hacer incidencia con ese grupo que estamos acompañando, ese grupo parroquial, esa comunidad de jóvenes, esa comunidad de niños, bueno, diferentes experiencias que cada uno y cada una de ustedes tiene. Quisiera como iniciar nuevamente, como les digo, como con esta reflexión que tengo como para ambientar la discusión que venimos trayendo tanto con Mario como con William, y que vamos a seguir continuando durante estos días, ¿sí? Entonces, la invitación es que nos animemos a hacer ejercicios de incidencia desde nuestra posición, desde nuestra capacidad, pero cómo avanzamos en este ejercicio de la transformación social. Quería como también arrancar contándoles un poquito el tema de la participación ciudadana. Yo sé que eso lo trabajamos en algún momento el año pasado, pero podemos decir que tenemos como dos funciones de la participación ciudadana. Si bien tenemos como una primera función para hacer incidencia, y creo que ustedes trabajaron muy bien, creo que acá tengo, exacto, sí, acá tengo la definición que se trabajó la semana pasada, tanto con William como con Mario, ¿cierto? Podemos trabajar en temas de participación ciudadana para hacer incidencia y es como para influir en esos tomadores de decisión, ¿cierto? Bien puede ser el Estado, pero también puede ser, digamos, esos tomadores de decisión o las personas que tienen el poder para cambiar ciertas cosas y propiciar el diálogo entre las instituciones y movimientos sociales para fortalecer la vida democrática de una región o país. Eso podemos hacerlo, ¿cierto? Como participación, en términos de participación ciudadana, podemos hacer esa influencia en esos tomadores de decisión para construir esa política, ¿sí? Para que esas cosas cambien. O también podemos hacer un ejercicio de control social. Podemos decir que esas son como dos maneras de participación ciudadana que por lo general tenemos, ¿sí?
participamos en espacios, ahorita vamos a hablar muchísimo de esto, bien sea para hacer incidencia y proponer cosas y crear cosas, ¿cierto? Que vemos para que cambien, influir en estos tomadores de decisión, para que cambien ciertas situaciones de opresión que estamos viendo, ¿sí? O para hacer un ejercicio de control social. ¿Y por qué esto es tan importante? Por una sencilla razón. Yo creo que, no sé, bueno, hay un texto que habla sobre la democracia en América Latina, y una de las cosas que menciona, ¿sí?, es que en América Latina, y quisiera decir como principalmente en Colombia, uno de los principales problemas no son las leyes. Creo que leyes tenemos demasiadas, ¿sí? Incluso algunos dicen que tenemos la constitución política, o una de las más progresistas, ¿sí?, que entrega más derechos como a los ciudadanos, pero muchas veces estas leyes se quedan en el papel, y creo que muchas veces son como la mayoría de veces se quedan en el papel, ¿sí? Se quedan en el papel y no logran pasar a la práctica. Solo para que tengamos una idea, ¿sí? En Colombia, y voy a aprovechar para mostrar esto, tenemos aproximadamente, denme un segundo, a ver, compartir. En Colombia, creo que ya están viendo mi pantalla, voy a bajar acá rápidamente. En Colombia aproximadamente tenemos, y esto es antes de los acuerdos de La Habana, es decir, antes del 2016, si no sé si ustedes logran ver acá, aproximadamente 125 espacios de participación, ¿sí? 125 espacios de participación, y por ley, ¿no? Estos son por ley, que tenemos 125 espacios de participación. Ustedes se pueden imaginar municipios pequeños. Para poner el ejemplo, con el Carmen es un municipio grande. Estoy hablando de Ovejas en la costa Caribe, o de Guapi, que estábamos hablando ahora en el Pacífico colombiano, o municipios muy pequeños, alejados, que tengan que tener 125 espacios de participación, como lo dice la ley. Pues eso es totalmente absurdo, porque primero no hay tanta gente para tantos espacios de participación, y segundo, pues nadie haría nada si se la pasa en estos espacios de participación. Pero el problema, digamos, no es tanto los espacios de participación o no, ¿sí? Porque espacios de participación hay muchísimos, pero la cosa es que si uno va y pregunta a los ciudadanos o a las personas de esos lugares, me atrevo a decir que el 80 o el 90% dicen que no sienten que hay un espacio de participación en su municipio o en su territorio. Bueno, para los colombianos tal vez les pueda interesar esto. Esto es una cartilla del Ministerio del Interior, de la Dirección de Participación, donde identifica espacios de participación por población, como vemos acá. Creo que esto tiene acá para, perdón, denme un segundito, para señalar. Ustedes sé si tengo cursor acá para señalar. No sé. Bueno, no sé cómo manejarlo, pero bueno, yo creo que ven mi mouse, mi ratón. Lo vemos, sí. Ok, entonces, podemos encontrar espacios de participación de manera poblacional. Entonces acá está víctimas, un pocotón de espacios de participación de víctimas, y los comités de justicia transicional, las mesas departamental de víctimas, bueno, así, ¿cierto? Comunidades negras, indígenas, ron y gitana, ¿sí? Adulto mayor, juventudes, personas en condición de discapacidad, mujeres, ¿sí? Espacios de participación a nivel sectorial, ¿cierto? Entonces el tema de justicia y paz, los temas de gestión de residuos, salud. Yo escuché que acá hay algunas iniciativas que quieren trabajar también los temas de basuras y el tema de reciclaje, digamos, los espacios de participación que hay, tema agropecuario, agroindustrial, perdón, cultura, bueno, industrias extractivas, y terminamos con espacios de participación territoriales, ¿no? Entonces está el Consejo Nacional Ambiental y los consejos territoriales, el Consejo de Oceanografía,
desarrollo rural, los de planeación, en fin, lo que quiero anotar con esto es que tenemos muchos espacios de participación, ¿sí? Hay multiplicidad de espacios, ¿sí? Y hay algo que algunos de los estudiosos que han venido trabajando este tema llaman la polimembresía de la participación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Y es que en estos espacios de participación que tenemos, ¿cierto? Las personas que van a estos espacios de participación son los mismos que van a los espacios de participación en temas de paz, van a participación en temas de víctimas, van a participar a los espacios de participación en temas de agricultura, van a participación a los temas de salud. Y es decir, casi que son las mismas 5 o 6 personas o un número X de personas que cambian de camiseta para asistir a estos espacios de participación. Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, y la invitación que nosotros hacemos es a estar participando y estar involucrados en estos espacios de participación para también que tengamos diferentes voces, ¿sí? Porque creo que si estamos trabajando con una iniciativa, por ejemplo, en temas de reciclaje, pues qué más que entrar a estos espacios de participación para poder hacer estos ejercicios de incidencia o, si no es de incidencia, en temas de control social, como veníamos hablando. Entonces creo que esto es una de las cosas que creo que no tenemos que tenerle miedo al tema de la participación ciudadana y al tema de la incidencia, como decía, porque nosotros, y tomo lo que decía el Papa, o lo que dice el Papa, donde dice, sí, la política es muy sucia, dice ahí, ¿recuerdan? Pero entonces, ¿cuál es la razón? O sea, ¿cuál es la respuesta? Perdón. Entonces, la respuesta sería, como tal vez lo hemos hecho mucho de nosotros, dar la espalda y decir, como eso es sucio, yo no me meto en eso. Pues si eso es sucio, antes mejor para los que les sirve que eso sea sucio. Entonces, necesitamos seguir y tomarnos estos espacios como ciudadanía, ¿cierto? Para hacer ese proceso de control social y cuando no son necesarios hacer estos ejercicios de incidencia. Esto es una invitación que quiero hacerles y para decir que el tema de la participación ciudadana y el tema de incidencia muchas veces no depende de crear una nueva ley, ¿sí? Muchas veces no depende de hacer una gran acción, ¿sí? Sino también depende de nuestra capacidad propia para tener esa capacidad, pero también creo que esa motivación para participar de los diferentes espacios. Entonces, quería poner esto para que viéramos como la participación ciudadana como incidencia o como control social. ¿Sí? Veíamos este tema de incidencia, que no lo voy a repetir, esta definición de incidencia que trabajaron la sesión pasada con mis colegas, y es tener esa capacidad para influir, ¿cierto? Y para influir en los diferentes temas que tengamos. Insisto que no es un tema que solamente toque trabajar el tema de derechos humanos o el tema de construcción de paz o de una política pública de desarrollo, sino cómo hacemos, por ejemplo, para hacer procesos de incidencia, para lograr tener un acueducto comunitario. ¿Cómo hacemos procesos de incidencia para lograr mejoramiento de una vía? ¿Cómo hacemos procesos de incidencia para trabajar procesos de convivencia o incluso de justicia local en una comunidad como la que estamos nosotros? ¿O cómo hacemos, que sería muy, creo que esa también la vamos a presentar, cómo hacemos para trabajar temas de el tratamiento de basuras en nuestra comunidad y cómo podemos hacer un ejercicio de incidencia también desde esas cosas muy pequeñas y prácticas y cotidianas en las cuales estamos acompañando? Quería como poner algunas acciones, ¿sí? El próximo viernes, si no estoy mal, creo que vamos a trabajar ya más sobre la ruta de incidencia, pero quería como poner para la discusión algunas acciones de incidencia y algunas herramientas que podemos tener. Una de las acciones que podemos hacer en estos temas de incidencia son
pues una acción son como las propuestas concretas que podemos tener ante un tomador de decisión, ¿sí? De política, ¿sí? O de transformación de cosas, para la resolución de una preocupación, ¿sí? O aspiración colectiva. Y acá lo que les decía, temas en protección de derechos a la salud, reparación integral a las víctimas, garantías para la construcción de paz, protección del medio ambiente. Y nuevamente, esto puede ser desde un ejercicio grande, y cuando digo grande, nacional o departamental, o incluso puede ser municipal o incluso hasta parroquial, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no pensarnos, o tal vez ustedes lo están trabajando, esta idea del manejo de las basuras y el reciclaje? ¿Cómo hacemos una propuesta de incidencia para que en nuestro municipio eso, si hay una ley, se aplique a nivel nacional, que estoy casi seguro que hay una ley a nivel nacional sobre este tema, ¿sí? Y cómo lo podemos territorializar, o si no lo hay, cómo la podemos construir y animar para que esto se construya en nuestro municipio. Y si no es este tema, y estas propuestas concretas puede ser desde lo que les digo del reciclaje, pero también, por ejemplo, hacer seguimiento a los temas de las ayudas del COVID que se está entregando en nuestros territorios, ¿sí? O el resto de propuestas que ustedes pueden tener con las comunidades que están acompañando, ¿sí? Y quiero mencionar esto porque nuevamente la incidencia es una herramienta, ¿sí? Que tiene que responder, ¿sí? A estas propuestas concretas para un tomador de decisión. ¿Y qué es importante acá? Y yo creo que esto lo vamos a seguir viendo en estos días. Cuando decimos es una propuesta concreta, esto es supremamente importante, ¿sí? Porque creo que una de las cosas que uno sí tiene que tener para cuando va a hacer incidencia es esa capacidad también de síntesis, pero esa capacidad también de decir mucho en poco tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Sí? Esa es una de las cosas también que nos pasa en estos espacios de participación. A veces incluso estamos o participamos en estos espacios y tenemos los canales abiertos de incidencia, pero a veces no tenemos como la capacidad de hacer un ejercicio y tener como unos mensajes claves para tener esta incidencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando generalmente hay un espacio de incidencia? Y yo recuerdo muchísimo, y creo que he tenido la posibilidad de estar en varios espacios de incidencia acompañando a diferentes comunidades. Cuando abrimos un espacio de incidencia, ¿cierto? Un espacio de diálogo, por ejemplo, con un consejo municipal o con un gobernador, ¿sí? Pero cuando la comunidad, lo que convertimos ese espacio es como un muro, digo yo, como una lista de mercado, donde no tenemos una propuesta concreta ni un mensaje estratégico, realmente lo que hacemos es desperdiciar un poco esos canales de incidencia. Entonces, por supuesto que la incidencia es algo que lo podemos hacer desde lo cotidiano, lo podemos hacer desde o que responda a esas preocupaciones concretas, como les decía, pero también requiere cierta preparación y para eso es que estamos acá y creo que poder dar algunos tips desde nuestra experiencia. No tenemos muchísima experiencia, pero creo que hemos podido caminar desde los diferentes niveles, y cuando digo niveles, tanto a nivel nacional, pero también a nivel comunitario con diferentes organizaciones y comunidades, recogiendo prácticas de experiencia, prácticas de incidencia, ¿sí? Y eso es un poco lo que queremos como seguir compartiendo con ustedes. Entonces, eso es lo que quiero compartir el día de hoy, como algunas acciones de incidencia, algunas herramientas y estas acciones como propuestas concretas frente a un tomador de decisión para la resolución de una preocupación de una comunidad. Un segundo que eso. Bueno, una de las acciones que podemos hacer en términos de incidencia es la incidencia en la formulación, seguimiento o evaluación de las políticas públicas. Un poco lo que yo les decía, esto es el centro de la incidencia política, generalmente se define así, y es como la construcción de estas políticas públicas que mejoren las situaciones que tenemos en nuestras comunidades. Esta formulación y seguimiento de evaluación de políticas públicas no se limitan a la participación en consejos y comités para ayudar a formular los planes y planes de desarrollo principalmente.
sino que trascienden a otros espacios como mesas de víctimas, mesas municipales de paz, comités locales de derechos humanos o de justicia transicional. Acá había una cosa que creo que lo trabajaron en la sesión pasada, tanto con William como con Mario, y es el tema de los mitos de la incidencia. Y retomo un poco lo que decía anteriormente. Y es que un mito de la incidencia es a veces asistir a muchas reuniones o asistir a muchos comités. Y no necesariamente asistir a todos estos comités genera un proceso de incidencia. Y esto también pasa por el hecho de cómo estamos preparando estos espacios para la incidencia, ¿sí? Si realmente tenemos un objetivo claro, si tenemos qué es lo que necesitamos, si realmente identificamos quién es la persona o quiénes son las personas que tendrían el poder para transformar o resolver ciertas cosas. Eso lo vamos a seguir viendo en el tema de la ruta de incidencia, pero esta es una de las acciones que tenemos para hacer incidencia, y es la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Y eso lo podemos ver nuevamente desde las preocupaciones que tengamos, ¿sí? Y lo podemos ver desde el nivel nacional, ¿sí? O incluso desde los tratados a nivel internacional, cómo eso se aplica en nuestro país, que eso ha sido como una ruta muy grande que ha utilizado principalmente las organizaciones de derechos humanos en Colombia, ¿sí? O de nivel nacional y cómo eso también se va implementando a nivel departamental y municipal, o incluso de nivel municipal y cómo lo vemos ya en nuestro municipio, o diría yo, si queremos verlo mucho más en micro, como incluso desde una junta de acción comunal, cómo podemos lograr que se tomen decisiones para resolver las problemáticas que hemos identificado. Entonces, es importante tener como esta acción pendiente, ¿sí? Que es como la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Otra acción que podemos hacer son las rondas de incidencia, ¿sí? Pero estas rondas de incidencia, ¿cómo funcionan? Generalmente ustedes vieron que en la sesión pasada ustedes vieron como un triángulo donde hay como 3 niveles, ¿cierto? O 3 tipos de actores, donde hay como un intermedio que conecta a los otros niveles, al nivel de arriba y al nivel de abajo. Generalmente lo que podemos hacer, y nuevamente esto depende mucho del lugar donde estemos, ¿sí? Yo lo que sí creo, y es una de mis grandes, o de mi experiencia, es cuando uno hace incidencia desde una organización secular, por decirlo así, o de una organización cualquiera, a cuando uno hace incidencia desde la iglesia. Ese triángulo, que sé que lo trabajaron la sesión pasada, la capacidad de relaciones y la capacidad, el acumulado de capacidad tanto vertical como horizontal, que creo que fue lo que trabajaron, que tenemos como Iglesia Católica, es invaluable. O sea, créanme que, o sea, lo digo porque yo venía a hacer ejercicios de incidencia con organizaciones seculares, como les digo, al llegar a la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene una capacidad increíble de conectarse con los tomadores de decisión, pero también como conectarse con la comunidad. Y creo que eso es parte de esas oportunidades que tiene la iglesia para poder hacer estos ejercicios de incidencia. Y una de las cosas que se han hecho es hacer estas rondas de incidencia, ¿sí? Que por lo generalmente son espacios muy cortos y muy ejecutivos en los que se busca generar esa cercanía entre la comunidad, ¿sí? O las personas que están sufriendo esa problemática y con las personas que tienen esa capacidad de incidencia, ¿sí? Generalmente se utilizan muchísimo los testimonios y algunos mensajes claves para hacer esta incidencia. Un ejemplo de esto, recuerdo mucho hace también un par de años con una comunidad indígena zenú en el sur de Córdoba, ¿sí? Que había un problema en el tema de la legalización de sus predios, de sus tierras, y como Secretariado Nacional, conjunto con la diócesis, hicimos una ronda de incidencia, fue un almuerzo de incidencia donde
vinimos, citamos al Ministerio de Agricultura, a la Unidad de Restitución de Tierras, incluso tenía que venir alguien de la Unidad de Vivienda, ¿sí? Del Ministerio de Vivienda, perdón, y pudimos traer a estas comunidades, algunos líderes de esta comunidad, donde ellos principalmente lo que hicieron, que tuvimos un espacio muy corto para contar la problemática que tienen, ¿sí? Un segundo momento para contar qué es lo que han hecho, y un tercer momento para ver qué podemos hacer con las personas que estaban ahí. Por supuesto, también junto con eso, nosotros, como dice ahí, teníamos ese espacio multinivel y multiactor, porque teníamos a la institucionalidad, pero también teníamos en ese momento a personas de embajadas, si no estoy mal, creo que había alguien de la Embajada de Suiza, alguien de Noruega y alguien de la Embajada de Estados Unidos, lo cual hacía que como un acercamiento y en cierta medida ponía cierta, como cierta ambientación, si queremos decirlo así, para que la institucionalidad también respondiera frente a una situación muy concreta como lo que estaba pasando con esta comunidad allí en el sur de Córdoba. Entonces, allí lo que digo es cómo podemos ser también como canales, ¿sí? Y poder ayudar nuevamente, en la medida de nuestras posibilidades. Si nosotros trabajamos en una diócesis o si trabajamos en un municipio y creemos que podemos acercar a las personas de una vereda, hacer la ronda, ayudarles a que sean recibidos en la alcaldía, a que sean recibidos en la personería e incluso en las oficinas, por ejemplo, de la unidad de víctimas o del sistema integral de verdad, justicia, reparación, que es como todo este sistema que se hizo para las víctimas en el acuerdo de paz en el caso colombiano. Creo que eso es una de las acciones que nosotros podríamos hacer, es apoyar estas rondas de incidencia. Y como digo, no tiene que ser solo a nivel nacional o internacional, que también hemos hecho estas rondas de incidencia a nivel internacional, sino también a ese nivel municipal o departamental donde nosotros nos movamos, ¿sí? Participación en plataformas sociales, bipartidistas o tripartidistas. Son esos espacios convocados por nosotros mismos, pero por otros, en los que se pueden encontrar otras organizaciones sociales, ¿sí? Con algunos temas comunes para impulsar cosas, ¿sí? Muchas veces en estos espacios, en estas mesas, también participan delegados de las instituciones, a veces hay organismos internacionales, personas de Naciones Unidas, el CICR, ONGs internacionales, ¿sí? Y creo que son estos espacios funcionales y que tienen un propósito claro y una agenda concreta, ¿sí? Para poner los temas de incidencia sobre la mesa. Acá recuerdo muchísimo unas experiencias que se tuvo en Colombia y se tiene todavía, por ejemplo, como los comités de protección a líderes sociales, ¿sí? Desde hace como 10, bueno, ya más, perdón, hace ya como 20 años, la situación de los líderes sociales ha estado muy difícil en Colombia, ¿sí? Y en aquel momento lo que se hizo es que de manera departamental se fueron creando mesas de protección, ¿sí? Y había unas mesas de protección, eran mesas de garantía y protección para líderes sociales, si no estoy mal se llamaba así. Y eran estos espacios donde llegaban organizaciones de la sociedad civil, pero también llegaban organismos internacionales y donde teníamos un tema claro, ¿sí? En cada uno de estos territorios, y era cómo trabajar la protección, ¿sí? De los líderes sociales en estos departamentos o en estos espacios. Entonces, allí nos encontramos con otros, ¿sí? Y esto es importante porque es que a veces también tenemos miedo de encontrarnos con otros que son diferentes, con otros que tienen posiciones políticas diferentes a las nuestras, posiciones o diferencias en muchos sentidos. Pero creo que parte de nuestro llamado es hacer ese diálogo también de iglesia-mundo, ¿sí? Y cómo manejamos esto. Y sabemos que en estos espacios tenemos una agenda en común para este tema, y en esto nos encontramos con estas organizaciones, ¿sí? Pero seguramente en otros temas no nos vamos a encontrar con estas organizaciones, y está bien. Yo creo que parte de ese ejercicio democrático y de incidencia y de entendernos como parte de estas redes y de buscar el bien común, ¿cierto? Es identificar con quiénes nos podemos encontrar para ciertos temas y tal vez para otros temas no,
¿sí? Porque tenemos diferencias sustanciales. Entonces, la invitación que haría para cada uno y cada una de ustedes es que tampoco tengamos miedo a estar en estos espacios de participación con personas diferentes a nosotros. Creo que ahí sí es importante que podamos tener también como un tip que hemos encontrado como Secretariado Nacional es, ojalá que sea un espacio de participación donde haya ideas diversas y orillas diferentes. ¿Y qué quiero decir esto? Creo que gran parte de estos ejercicios de incidencia que lo hemos venido aprendiendo desde este enfoque de construcción de paz, que en nuestro caso está fundamentado desde nuestra espiritualidad, es la generación de puentes. Y creo que eso lo hemos hablado en muchos momentos y seguramente lo vamos a hablar, creo que también junto con Rosa Inés cuando hablemos de transformación social de conflictos. Y para eso es importante poder estar en estos espacios y también poder invitar a organizaciones y actores sociales un poco diferentes, ¿sí? Para que no sea solamente, y esto no pueda quedar con el peligro de ser cooptado, o bien sea por un partido o por una propuesta muy específica, sino que al contrario, se vea como un ejercicio de encuentro de diferentes para apoyar una respuesta común, como es el tema de los líderes sociales o temas de seguridad en el territorio. Y eso es un poco lo que les decía con este tema de protección a líderes. Ahí también a veces llegaban algunas personas pequeños empresarios y participaban en estas mesas. También se invitaban a la institucionalidad para mantener este diálogo y poder como seguir como haciendo estos ejercicios de incidencia. Quisiera decir algo acá antes de pasar y es, creo que una de las maneras que hemos encontrado para hacer incidencia y como les decía, desde este enfoque de construcción de paz y reconciliación es principalmente manteniendo los canales de diálogo con los tomadores de decisión, ¿sí? Y no necesariamente ir en contra de los tomadores de decisión. Y créanme, desde mi experiencia, nuevamente, desde mi experiencia con el Secretariado Nacional, como con la Iglesia, creo que a veces funciona mucho más, y esto lo dice Rosa muy bien, caminando más con y no caminando en contra de, ¿sí? Y este ejercicio, recuerdo muchísimo del video que puse al inicio de estas mujeres, hay una manera que siempre cuando hablamos de incidencia pensamos es que vamos a pelear contra la institucionalidad. Y no necesariamente vamos a pelear con la institucionalidad, sino cómo mantenemos estos espacios de diálogo. Yo recuerdo muchísimo unas palabras de Monseñor Omar, bueno, actual arzobispo de Popayán, que él me decía y nos decía en un espacio, decía, mire, yo sé que acá llega la institucionalidad y yo sé que la institucionalidad se equivoca y se está equivocando como está haciendo el trabajo con las comunidades, pero creo que nuestro trabajo no es pelear contra la institucionalidad y acabar la institucionalidad, sino ayudarle a que esta institucionalidad no se equivoque tanto. Y creo que eso me llamó tanto la atención y creo que me enseñó tantas cosas que en últimas uno ve el trabajo que se estaba haciendo allí en el Catatumbo con juntas de acción comunal y bajo esa premisa que estábamos trabajando en temas de incidencia, creo que nos enseñaba mucho y creo que nos da una pista hacia dónde ir y cómo caminar como iglesia, ¿sí? Entonces, esto podemos seguirlo en diálogo, trabajándolo, ¿sí? Pero estoy contando un poco más la experiencia, incluso de cómo ha funcionado, ¿sí? Incluso de cómo funciona cuando organizaciones y sectores que han estado acostumbrados a estar históricamente haciendo su ejercicio de incidencia en contra de, nos buscan para decir, venga, ayúdennos porque ven esa capacidad de conectar estos niveles del triángulo que hemos hablado, pero también esa capacidad de diálogo que logramos mantener, ¿sí? Y esto es muy importante que ojalá no lo podamos perder, ¿sí? Y esta capacidad de diálogo, vale la pena decirlo, y creo que es importante mencionarlo, no es digamos, aceptar y volvernos como funcionales a, ¿sí? Eso no es. Sino incluso cuando se tiene esa capacidad de diálogo, ¿sí?
se tiene esa capacidad de incluso de decir las cosas que no se están de acuerdo porque hay una confianza creada. Y eso creo que eso es una diferencia. Tal vez en otro momento me gustaría también contar, y esto también recuerdo una entrevista que le hicieron al presidente Jimmy Carter de cómo él estaba haciendo procesos de mediación en su momento entre Hugo Chávez y la oposición, y cómo le criticaron a él. Y él decía esto, porque él llegaba, hablaba con Hugo Chávez, hablaba con la oposición, y le criticaban que él podía terminar siendo funcional a... Pero él decía, mire, es que con esta posibilidad y de haber creado esta relación y poder haber entendido, de darle la humanidad al otro, poder mantener ese diálogo y poder hacer estos ejercicios de incidencia. Esto seguramente lo vamos a poder seguir hablando, y bueno. Otra de las acciones que podemos hacer es el tema de la presentación de los casos emblemáticos. ¿Y qué es un caso? ¿O un caso tipo o un caso emblemático? Un caso emblemático, yo creo que esto funciona más para personas que están en un nivel, no acompañando a una sola comunidad, sino que están acompañando a varias comunidades, no sé, de nivel departamental o incluso de nivel nacional, ¿sí? Y es poder identificar algún caso tipo, ¿sí?, que nos permita entender y poder encontrar como los impactos negativos que se están generando en esos proyectos y lo que necesitamos hacer para mejorar. Uno de estos ejemplos es el caso del Quimbo, en el sur del Huila, con las afectaciones socioeconómicas y ambientales por la construcción de una hidroeléctrica. Este es un caso que venimos acompañando desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que ya hace, como desde el 2015, 2016, si no estoy mal. Y también vamos a invitarlos a ellos para hablar de las y creo que cómo podemos seleccionar como un caso, y este caso nos ayuda a ejemplificar lo que está pasando en el tema de las hidroeléctricas en diferentes partes del país. Acciones jurídicas, acá también encontramos el tema del litigio estratégico, ¿sí? Como un esfuerzo de acciones de incidencia política frente a la rama judicial. Creo que acá una de las grandes cosas que podemos compartir es la sentencia T025 del 2005 que hace la Corte Constitucional para decir la inconstitucionalidad en Colombia por el tema de principalmente de la no atención a los desplazados en Colombia. Creo que la Pastoral Social también ha venido trabajando en estos ejercicios de acciones jurídicas, y es cómo a través de la rama judicial podemos hacer procesos de incidencia, y esto puede ser a través de derechos de petición, tutelas, acciones de cumplimiento. Uno de los ejemplos también que se hizo en el 2004, si no estoy mal, hay un espacio que es como el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, que está por ley, que es como un espacio donde la sociedad civil participa en todos estos temas de paz. Y con un presidente que tuvimos, un expresidente, él nunca quiso citar este consejo para que funcionara, y una organización como con una persona a la cabeza que se llama Ricardo Esquivia, que trabaja en Montes de María, pusieron una acción de cumplimiento y casi que hicieron que el gobierno citara este Consejo de Paz para que empezara a sesionar y hablar sobre temas de paz en el país. Entonces, esto es como otras de las acciones jurídicas. Sin embargo, creo que acá hay una cosa importante, y es que siempre que estamos pensando en acciones jurídicas, generalmente mucha gente de una vez piensa, no, vamos a ir a la Corte Penal Internacional, o vamos a ir a todo lo que tiene la OEA, ¿cierto? Pero creo que a veces no miramos suficientemente las acciones que ya están acá, o los espacios de participación, como les decía, que ya existen, y cómo podemos avanzar con esto. Audiencias, consultas populares, debates de control, cabildos abiertos, también son estos mecanismos consagrados en el Estatuto de Participación Ciudadana.
en la ley 1754 de participación ciudadana que retoma, digamos, que actualiza este estatuto de participación. Y es más, incluso en el acuerdo de paz de La Habana también hay una nueva propuesta para ajustar estos mecanismos de participación ciudadana. Y también hemos venido acompañando, ¿sí? Y acá lo que uno tiene que hacer es diferenciar muy bien cuáles de estos espacios son de nivel decisorio y cuáles de estos espacios son de nivel consultivos o informativos. Acá tenemos el ejemplo también de uno de las audiencias públicas que hicimos en Caquetá para los temas de extracción mineroenergética. Y era como, ustedes saben que muchas veces estas empresas llegan y no dan la información suficiente a los territorios, a las comunidades, y cómo desde la pastoral pudimos aumentar ese canal de diálogo nuevamente para que hicieran una audiencia pública esta empresa y contara realmente qué es lo que está pensando hacer en el territorio, y de esa manera la comunidad pudiera tener como esa capacidad de gobernanza de su territorio. Entonces es como otra manera de hacerlo. Y el control social como estrategia de incidencia, lo que les decía, los temas de las veedurías ciudadanas, y son veedurías al presupuesto público de un funcionario, pero por ejemplo ahora podemos pensarnos los que están en zonas, en temas, por ejemplo, de los acuerdos y que quieran hacer temas de veeduría sobre la política de paz en cada uno de sus territorios, no sé, en el Meta o en el Casanare o en diferentes partes donde son PET, o temas de veeduría a las entregas o a los apoyos que se han hecho en el marco del COVID-19, por ejemplo. Acá tendríamos nuevamente todo como una gama de trabajo para hacer estos ejercicios de control social como estrategia de incidencia. Creo que ahí lo importante es poder tener claro el tema que queremos hacer y qué espacio puede ser importante para hacer la incidencia. Un tema muy claro es los planes de desarrollo municipal, que ustedes saben que están ahí, tienen ciertos presupuestos, y poder hacer estos ejercicios de incidencia, aunque lo haríamos junto con los consejos territoriales de planeación, en este caso, quienes cargados de este tema, pero nos ayudarían a hacer este ejercicio de veeduría ciudadana y control social. Este tema va a ser muy importante, y es muy importante con el tema de las extractivas en los territorios. Eso rápidamente como acciones. Quisiera terminar estos minutos como para trabajar el tema de incidencia política, unas herramientas, y ya abrir el espacio para comentarios, preguntas e intercambio con cada uno y cada una de ustedes. Tenemos varias herramientas, ¿sí? Una herramienta que tenemos es la línea de base. Creo que ustedes también algunas de estas lo trabajaron para hacer análisis de la realidad, pero creo que acá es importante recoger y hacer una línea de base desde el enfoque o desde las gafas, desde los lentes de la incidencia, ¿sí? Y esto quiere decir que muchas veces no partimos de cero, ¿sí? Y esto es muy importante, poder como analizar, recoger las prácticas previas que una comunidad o una organización ha tenido frente a este tema en términos de incidencia, porque generalmente nunca partimos de cero en estos procesos sociales, ¿sí? Hay muy buenas experiencias históricas que pueden servir como punto de partido y que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro propio plan de incidencia, ¿sí? E incluso, es más, incluso parte de esta línea de base tendríamos que encontrar y hacer seguimiento a esta línea legislativa, ¿sí? O sea, ¿qué hay de normatividad en los temas que estamos trabajando? Porque tal vez lo que tenemos que hacer es, como les decía, es poder identificar que hay una norma a nivel nacional, solo que no se está implementando a nivel territorial. Mapas de actores. Yo sé que ustedes estuvieron trabajando en el mapeo de actores. Sin embargo, acá es una cosa totalmente determinante hacerlo desde el tema de incidencias, para identificar los aliados, pero creo que principalmente para identificar los tomadores de decisión para nuestras propuestas de incidencia que estamos haciendo. ¿Quién tiene el poder de decisión en los temas que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo voy a ir a donde
qué sé yo, donde el personero, a decirle, para poner un ejemplo, que este personero, que él venga y haga la ley para trabajar los temas de reciclaje en mi municipio, pues seguramente el personero lo va a escuchar y sí, muy bonito y todo, pero pues realmente él no tiene esa capacidad de impulsar eso en el consejo municipal, ¿sí? Tal vez tendríamos que pensar si lo hacemos a través del consejo o incluso desde la alcaldía o incluso una de las secretarías de la alcaldía para poder impulsar esto. Entonces creo que acá es muy importante identificar quiénes son los tomadores, quiénes son las personas que tienen o las entidades o los espacios que realmente tendrían esa capacidad de decisión para nuestro tema de incidencia. Lo mismo si nuestro tema es de víctimas, por ejemplo, pues seguramente hablamos con el alcalde, pero si llegamos a través de las mesas de justicia transicional o la mesa de víctimas, tal vez vamos a tener un mayor éxito y eco en lo que queremos hacer. Entonces creo que acá es muy importante identificar nuevamente esos tomadores de decisión, ¿sí? Frente a los temas que tenemos, pero también identificar esos aliados y aliadas en lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces, es importante tenerlo esto. Igual esto vamos a verlo un poquito más aplicado cuando veamos la ruta de incidencia. Los planes de incidencia, que no lo desarrollo acá porque es lo que vamos a trabajar en la sesión de la ruta, que la ruta nos permite hacer un plan, y tener el directorio estratégico. Este directorio estratégico no es una base de datos. Y yo creo que esto es importante porque a veces nosotros creemos que un directorio estratégico es tener la institución, ¿sí? Ponemos en un Excel o en una lista, tenemos la institución, tenemos el nombre de la persona, el teléfono y ya, ¿sí? Sino también es este directorio estratégico es poder como identificar también esos actores que son claves en la incidencia que tenemos que hacer, ¿sí? Y estos directorios estratégicos son esas personas no que nosotros tenemos en ese documento Word o en nuestra tarjeta, en nuestra libreta, ¿sí? Y que nunca hablamos con ellos, sino es esa relación que tenemos que seguir manteniendo vivo el contacto, ¿sí? Son esas personas que nosotros sabemos, por ejemplo, si es una organización de Naciones Unidas que está en el territorio y nos puede ayudar a hacer esos ejercicios de incidencia, cómo vamos dando insumos constantemente, vamos manteniendo vivo el diálogo para hacer nuestro ejercicio de incidencia. Y quiero decir acá que también nuevamente no olvidemos la importancia de hacerlo con personas de diferentes orillas o de diferentes posturas políticas. Yo quisiera contar un ejercicio que creo que ha sido muy importante para nosotros, o por lo menos para mí en su momento en el Secretariado Nacional de Pastoral Social, fue hacer un ejercicio de incidencia y de crear casi este directorio estratégico y este contacto con las anteriores campañas presidenciales, ¿sí? Recuerdo que ya cuando estábamos en la segunda vuelta, que ustedes saben que ya estaba Gustavo Petro y Duque, pues, estaba hablando de Colombia, yo sé que hay personas que no son de Colombia, y cómo desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social hicimos un desayuno de trabajo con cada una de los equipos de trabajo de estas campañas, ¿sí? Hicimos un desayuno de trabajo para presentar lo que como Iglesia Colombiana en términos de pastoral social estamos haciendo. No hicimos nada más, o sea, realmente era decir, mire, esto es lo que estamos haciendo, estas son nuestras prioridades, esto es donde estamos trabajando a nivel nacional, ¿sí? Y bueno, lo hicimos, aquello de lo que yo les mencionaba, la capacidad estratégica que tiene también la iglesia para poder hacer o abrir estos espacios, ¿sí? Abrir estos espacios. Y en medio de esto, creo que eso nos permitió mantener diálogo, ¿sí? Y tener un diálogo con estos temas, ¿sí? Tanto con la campaña y, digamos, el grupo de trabajo de Petro, ¿sí? Como con el grupo que está en el gobierno actualmente. ¿Y eso para qué? Digamos, eso nos ha servido muchísimo
muchísimo en espacios de trabajo que hemos venido teniendo y en espacios de incidencia más a nivel nacional como el Consejo Nacional de Paz, y es para poder mantener el diálogo y poder desentrabar cosas y sacar cosas adelante, ¿sí? Sacar cosas adelante que son estratégicas, que en medio de las dificultades y en medio de los espacios de polarización política que hay, a veces realmente los que pierden en medio de esa polarización y en medio de esas posturas tan contrarias como se pretende ver, pues son las comunidades o son las personas menos favorecidas, ¿sí? Entonces, en últimas, cuando ponemos en el centro, ¿sí? Cuando ponemos en el centro a los pobres, cuando ponemos en el centro a las personas más desfavorecidas, creo que hemos logrado sacar adelante cosas para poder avanzar un poco en los procesos que en últimas van a beneficiar a las comunidades. Esto, cosas tan sencillas como temas de política pública en temas de reconciliación y paz, cosas tan sencillas como temas temas de seguimiento electoral y poder empoderar a la ciudadanía en los territorios para hacer esta observación electoral, ¿sí? Temas como para ayudar a desentrabar ciertas cosas en temas de la implementación de los acuerdos, ¿sí? Y un pocotón de cosas que en últimas creo que ha permitido, y eso, digamos, se logró hacer a través de la creación de ese directorio estratégico y de mantener vivo el contacto, Temas tan importantes que yo creo que lo hablaba esta semana, no recuerdo con quién, que el año antepasado tuvimos la posibilidad que nos invitaron ya al sepelio de los cuerpos en Bojayá. Ustedes saben esta masacre que hubo en el 2002 tan fuerte en Bojayá, donde aproximadamente 80 personas murieron en la iglesia, que fue un hito pues grandísimo, y para nosotros como cristianos creo que es muy, muy fuerte, porque esa idea de que la iglesia es quien nos protege, pues al caer el cilindro y que toda esta gente muera ahí pues fue una cosa desastrosa. Y bueno, solo para que se den una idea, como en aquel momento, en medio del combate tuvieron que mezclar los cuerpos, la comunidad para pues, resolver y salir huyendo, solo hasta 17 años, 18 años después, el Estado colombiano logró a través de medicina legal hacer diferenciación de cuerpos en ADN y todo esto lo que implica hacer la entrega de sus familiares de estos muertos, digamos, a sus familiares, diciendo quién es quién, porque todo lo que pasó fue que todos quedaron en una fosa común, y ustedes saben que en estos temas pues es bastante complejo hacer el tema de la diferenciación por ADN y demás, ¿sí? Y recuerdo muchísimo llegar a ese espacio y estar ahí con Monseñor Héctor Fabio, y bueno, estaba también Monseñor Barreto, el obispo de Quibdó, y la comunidad, y junto con la diócesis, haciendo una denuncia que si no se hacía algo, la historia de la masacre en Bojayá podría repetirse por todo lo que estaba pasando, por todo el asedio de los paramilitares y la confrontación entre los paramilitares y la guerrilla del ELN actualmente en esta zona, nuevamente, casi 17 años después, casi que, y ellos sacan un comunicado diciendo como que la historia, no queremos que la historia se repita. Y en este evento tan importante donde había comunidad internacional, el gobierno nacional no quiso asistir. Y por supuesto fue un mensaje claro que estaba mandando el gobierno nacional. Y recuerdo cómo esa capacidad de diálogo y de creación, de mantener esos contactos, permitió que entre el padre Francisco de Rú, ¿sí?, y Monseñor Héctor Fabio, llamando a personas estratégicas del gobierno nacional y diciéndoles, mire, ustedes dejaron a la gente metida, y haciendo una labor profética también en medio de esto. Pero esto se ha logrado hacer por mantener vivos esos contactos, ¿sí? Entonces, quiero decir esto, claro, estoy poniendo un ejemplo a nivel nacional, pero creo que también hemos podido hacer estos ejercicios de mantener vivos estos contactos a nivel municipal,
a nivel incluso donde las parroquias han podido hacer un ejercicio muy importante de diálogo con los alcaldes, con los personeros, con los concejales, de mantener vivos estos contactos para poder hacer estos ejercicios de incidencia. Yo quisiera dejar ahí, creo que he hablado bastante y he botado muchas ideas, y quisiera también como escucharles y bueno, como gracias también por permitir como compartir esa experiencia que hemos tenido en este tiempo de caminar con el Secretariado Nacional de Pastoral Social. Ok, Alejandro, muchas gracias por esa exposición, por los ejemplos, por todos estos casos emblemáticos. Yo creo que es importante no solamente una teoría, sino que va acompañada de toda una experiencia, y creo que eso es lo valioso, la experiencia que ha tenido Alejandro a lo largo de estos años y que nos la ha querido compartir en esta sesión, y especialmente porque eso nos anima también, eso nos motiva muchísimo a trabajar a nosotros. Y bueno, seguramente que aquí viene un espacio de preguntas, entonces... Hay muchos, hay 99 comentarios. No había Ok. visto, entonces, bueno, ahí vamos a ver. Ok, entonces empezamos con algunas preguntas de las que nos tienen acá. Entonces, ¿por qué han fallado nuestros procesos de formación en política y de incidencia en la época electoral? Sí, en la construcción de los planes de desarrollo. Sí, ellos preguntan especialmente por todos esos procesos de incidencia que no han estado presentes de pronto en los procesos electorales o en las construcciones de plan de desarrollo. ¿Contesto ese o vamos? Sí, si o quieres varios? vamos contestando así, Listo. Deme un segundito, yo voy cogiendo acá para ir voy anotando para... hasta dónde alcanzamos. Sí, mira, yo creo que gran parte es un poco por lo que decía. Primero, por el miedo a participar en política por parte de nosotros, ¿sí? De meternos en estos espacios de participación, ¿sí? Y segundo, porque siempre los que van, o los que van a esos espacios son los mismos de siempre. Ahora, ¿qué ha pasado con algunos espacios de participación, como son los consejos territoriales de planeación, que según la ley son los encargados de generar estos planes de desarrollo, ¿sí? Y es que en muchos de estos espacios a veces termina yendo los amigos del alcalde, los amigos de, ¿sí? Y nuevamente, si nosotros no tomamos la decisión de participar activamente y decir, mire, queremos estar allí, necesitamos las comunidades que estamos acompañando, van a estar allí, mandan propuestas, están, pues felices, amigo ratón del queso, como dicen, felices nosotros que damos la espalda y dejamos que ellos hagan lo que quieran. Entonces creo que ahí se junta como con parte de nuestra motivación a participar de estos espacios, primero. Segundo, participar de manera activa, y cuando digo activa es proponer, toca trabajar, toca construir propuestas, llevarlas, y también de hacer, de entender una propia estrategia de cómo vamos a hacer esa incidencia ahí. Solo para poner un ejemplo muy rápido, el año pasado tuve la posibilidad de estar en Ibagué, en el Tolima, trabajando el tema sobre desaparición forzada. Allí necesitábamos meter el tema de desaparición forzada en el Plan Departamental de Desarrollo. Me di cuenta que como yo era un rolo, como dicen, nos dicen a los bogotanos en esa región del país, pues como mi nivel de diálogo y canales era muy limitado para poder poner este tema de la desaparición forzada en el departamento. Entonces, ahí logré identificar que el representante de las universidades, que lo había conocido previamente en otro espacio y que había podido tener un diálogo con él tenía un muy buen diálogo para poner como toda esta, y aparte era el presidente del Consejo Departamental de Planeación, para poder meter estos temas. Entonces, mi mensaje ni siquiera lo mandé por mí mismo, sino lo mandé a través de el representante de las universidades, que era una persona de la Universidad del Tolima. Y finalmente eso quedó ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Y es, primero, nuestra actitud de no participar. Segundo, y con eso dejamos que todos participen los mismos de siempre. Segundo, la capacidad que tenemos y la participación activa, que no es allí solamente a calentar silla, como se dice vulgarmente, sino, y tercero, poder identificar una estrategia específica sobre lo que queremos poner, el tema que queremos y los canales que podemos enviar y lograr para que, o los canales que podemos utilizar para que esto se logre. ¿Sí? Una cosa así muy concreta.
Ok, Yo Alejandro, entonces. me fui adelantando en el cafecito, perdón con No, ustedes. eso está bien, tranquilo. Bueno, aquí hay una que no sé hasta dónde dice, ¿cómo hacer entender al mismo clero diocesano que la política es un ejercicio de solidaridad, de amor, de participación ciudadana? Y hay otra que Sí, complementa, pues hay otra que dice, bueno, ya lo dijo la señora en el video, una sola paloma no hace bulla, entonces es trabajar juntas, es alcanzar un fin, un bien, pero también hacer bulla para que se conozca esa experiencia, ¿no? No sé si unes sí, esas dos ahí. sí, mira, yo creo que ese es cómo trabajar con el clero y como con la iglesia en general Ajá. para meternos en este tema. Creo que ese ha sido de los mayores retos que realmente he tenido como, pues como profesional trabajando con la pastoral social, como les decía. Porque yo creo que mucha gente reconoce las capacidades que tenemos como iglesia para trabajar estos temas, pero a veces nosotros mismos como iglesia no nos las creemos. Y es triste, ¿sí? Entonces creo que lo que hay que hacer, y creo que en el magisterio de este Papa nos ayuda muchísimo, muchísimo para ir avanzando, en estos términos y decir, quitemos el miedo a participabilidad del cristiano. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, pues, irnos con el magisterio del Papa y segundo, decirle, mire, padre o monseñor, ¿sí? O hermana, o quien sea, decir, mire, por hacer este ejercicio usted no va a terminar envuelto en politiquería, porque es muy diferente hacer politiquería a hacer incidencia política como nos está invitando el Santo Padre. Entonces creo que ayudar a hacer esa reflexión de manera conjunta y ayudar a ver cómo como iglesia podemos amplificar y ser unos instrumentos de incidencia en el territorio es indudable. Eso es un reto que tenemos, Miguel, y creo que como secretariado hemos venido también trabajando y sacando algunas herramientas y algunas cartillas con un lenguaje muy, muy eclesial, ¿sí? Que incluso pues podemos compartirlas con ustedes. Eh, y por supuesto, no, ¿cómo es que dice el dicho? Una sola golondrina no hace llover. Bueno, ahí sí me Sí. paga como el chavo, perdón. Sí, ¿sí es así? Sí, sí. Sí. Y cómo hacerlo si realmente podemos, no solamente nosotros, sino también el párroco, nos unimos, o el comité parroquial que estamos, más el párroco, más, no sé, la organización de víctimas, nos unimos para hacer cosas conjuntas, lo logramos, pero eso también, nuevamente, requiere una actitud nuestra de saber qué es lo que queremos primero, porque si sabemos qué es lo que queremos lograr y hacia dónde vamos, sabemos con quién unirnos y en qué momento. Porque también es muy cierto, y ahí yo le doy toda la razón a los obispos y también al clero, y es que mucha gente quiere instrumentalizar a la iglesia, porque conocen la capacidad de incidencia que tiene la iglesia. Pero por eso es tan importante que nosotros tengamos esa capacidad de saber para dónde vamos, qué es lo que queremos y hasta dónde podemos llegar a hacer esos tipos de articulaciones, sin miedo, ¿sí? Creo que a veces lo que hacemos es, por el miedo, no hacemos nada y al no hacer nada también nos instrumentalizan de otra manera. Y hay un comentario que dice, tenemos antecedentes muy profundos que nos han alejado de la participación política. La iglesia ha tenido escuela de laicos que dio origen a acción comunal y en esa época se desarrolló la participación ciudadana desde los laicos. Algo pasó que ese despertar coincidió con una época de grandes deseos de transformación en temas de justicia social, con la reforma agraria y el camino y en el camino al surgir de las guerrillas. Desafortunado para los laicos porque la iglesia fue fue cerrando estos espacios de formación ciudadana. Habría que profundizar en esa historia para entender por qué ha sido tan difícil después de esta época avanzar en formación de fe y política. Aunque los documentos de la Iglesia nos invitan a ello, en la práctica esos espacios han sido muy escasos y distantes unos de otros, que no han fortalecido procesos. Laicos por Colombia, habría que estudiar qué pasó ahí y por qué no tuvo mayor incidencia en el tiempo. Este es un comentario que recoge un poco lo que Yo, tú estabas comentando, yo pero dale. solo quisiera decir una cosa ahí respecto a eso, y es que creo que la iglesia ha creado muchos espacios de participación y de incidencia Ujú. en el país y los ha dejado huérfanos.
Tengo como 3 ejemplos así rápidamente. Una, las juntas de acción comunal. La iglesia fue la que impulsó ese ejercicio, ¿sí? Las juntas de acción comunal. 2, todo el tema de lo que fue el SENA, ¿sí? El Centro de Aprendizaje Técnico que tenemos en Colombia. Y perdimos ese espacio también. Ahora nos puede pasar lo mismo con el Consejo Nacional de Paz y los consejos territoriales de paz. Entonces creo que como iglesia no puedo, pues, o la invitación es que no solamente cuando creemos estos espacios, sino que podamos seguir acompañándolos y no dejándolos sueltos. Pero es una realidad que la iglesia ha venido construyendo estos espacios que han sido tan determinantes como país, ¿sí? Pero lamentablemente también nosotros mismos nos hemos ido alejando de esos espacios y los hemos ido perdiendo. Y ha cogido su propia dirección. Ok. Alejandro, ¿cómo incentivar a quienes llegan a estos espacios de incidencia para que allí tomen distancia con respecto a la corrupción y politiquería de los partidos políticos? Tengo una Bueno, primera idea y es haciendo control social, porque es que también nosotros dejamos solos a esas personas, sí. ¿sí? Entonces creo que una gran responsabilidad que tenemos nosotros es acompañar y hacer un ejercicio de control social, porque es que el ejercicio de control social no es algo malo. A veces nos han vendido, no es que incluso la palabra veeduría en algunos lugares, no sé cómo será en otras partes de América Latina, pero creo que a veces en Colombia ha cogido una connotación mala, ¿sí? Como hacer algo malo, como alguien que veeduría como fiscalización, algo malo, pero no, también no se entiende como un acompañamiento y creo que eso es importante, eh, estar acompañando incluso el mismo ejercicio de los cristianos en política, ¿sí? Porque incluso muchas personas han llegado a esos espacios, como estaban contando, cercanos a la iglesia, y también nosotros hemos también a veces tomado la decisión, pues a veces porque realmente son corruptos y ellos ya lo toman, pero también otra ha sido responsabilidad nuestra en el que nos alejamos y les dejamos solos. Entonces, creo que nuevamente la solución no es alejarnos más, sino antes estar más cerca. Ok, ¿la incidencia se considera un mecanismo de participación o es algo diferente? Yo creo que es una de las formas de participación. ¿Cómo hacer incidencia con las empresas petroleras? Bueno, y yo diría que con cuáles otras empresas, no solamente con las petroleras, pero ¿cómo hacer incidencia con las empresas? Hay unos ejercicios interesantes que se han intentado hacer, incluso en Arauca, y que incluso la diócesis ha venido como impulsando un diálogo entre estas empresas petroleras y también y las comunidades, ¿sí? Eh, y creo que gran parte del ejercicio ha sido como acercarnos. Esto es muy complejo, este tema es muy complejo porque no solamente petroleras, como tú decías, sino también empresas mineras, y también muchas de estas empresas donde a veces han hecho dádivas o regalos a la misma iglesia. Entonces, ahí se puede como confundir un poco el rol que se hace o el trabajo que hay, pero creo que abriendo estos espacios de diálogo entre la empresa y las comunidades es un rol fundamental. Ahora bien, yo creo que con estas empresas es importante que como iglesia tengamos los ojos bien abiertos porque nuevamente esto no es un ejercicio que somos totalmente inocentes y que todos somos buenos y que nadie tiene intereses y que vamos a hacer incidencia. No, por supuesto también muchas de estas empresas tienen sus propios intereses y van a querer en algún momento tal vez instrumentalizar la iglesia, pero eso se hace estando en ese ejercicio. Nuevamente, si la iglesia se aísla totalmente de esa discusión, de lo que está pasando en este territorio, pues ahí también ya está tomando o está haciendo funcional a un lado. Entonces creo que ahí hay ejercicios interesantes de experiencia de diálogo. Creo que como Secretariado Nacional hemos acompañado otros espacios que con mucho gusto podríamos hacerlo si en algún momento lo ven pertinente. Ok, Alejandro, la afirmación de hacer incidencia desde la iglesia se refiere a que esté presente el obispo o el sacerdote, porque si lo hacen solamente los laicos, ¿no se tiene el impacto esperado? Para nada, porque yo creo que sabemos que la iglesia somos todos. Incluso, yo creo que soy sincero porque a veces en algunas diócesis el vocero o la persona estratégica, el quien estratégico
estratégico que tendría esta capacidad de incidencia o tener ese canal de comunicación mucho más fluido, muchas veces ni es el obispo, a veces es el padre, o a veces no es el padre, a veces es una religiosa que está en una comunidad bastante alejada. Yo recuerdo muchísimo bueno, voy a hacer como, porque no puedo dar como tantos detalles, con una comunidad donde había uno de estos, bueno, que hubo dejación de armas por parte de la guerrilla de las FARC, y uno de estos líderes regresó a las armas. Intentamos hacer un ejercicio de decirle, hermano, pues usted no regrese, porque si usted va a regresar, es un impacto muy grande para el país proceso. Y Naciones Unidas nos pidió apoyo a nosotros para tratar de mandar esos mensajes a este personaje. Pero resulta que ahí el canal de comunicación estratégico no era el obispo, no era el sacerdote, sino era una monjita que trabajaba muy en una comunidad muy alejada, ¿sí? Y entonces yo creo que no, cuando estoy diciendo, no es que tenga que estar el obispo, eso es parte de nuestro análisis, porque a veces el obispo no es el canal más indicado, ¿sí? Porque no maneja el tema, o porque no está interesado en este tema, o por X o por Y razón, sino tenemos que entender es quién es ese canal más indicado para hacer estos ejercicios. Ok, Alejandro, si desarrollamos un programa de lucha contra la compra y venta de votos, ¿cuál sería la forma adecuada de hacer incidencia? Yo creo que una de las maneras que tenemos que hacer, bueno, acá nuevamente, acá hay diferentes niveles, ¿sí? Hay un proceso de incidencia grande que se viene haciendo y que se ha acompañado desde algún momento, incluso parte de este proceso que traía los acuerdos de paz firmados en el 2016, es toda la reforma electoral, lo que se llamó la reforma electoral, que lamentablemente ha quedado quieta con este actual gobierno, pero principalmente ahí tenía el tema de reformar el Consejo Nacional Electoral, ¿sí? Quien es como el ente rector para acompañar todo este tema pues electoral. Pero acá toca reformarlo porque el Consejo Nacional Electoral, los magistrados del Consejo Nacional Electoral lo eligen los partidos políticos que están en gobierno principalmente. Entonces, nuevamente, se cuidan se cuidan ellos mismos, por decirlo así. Entonces, bueno, eso es un punto si lo miramos a nivel un poco más legislativo y eso. Ahora, creo que cómo podemos hacer incidencia cada uno de nosotros y nosotras en nuestros espacios de donde estamos, en estos términos de elección, haciendo parte de la observación electoral. Creo que la mayoría de diócesis, bueno, un buen número de diócesis trabajan junto con la misión de observación electoral en temas en temas de hacer con la misión de observación electoral, haciendo observación electoral en diferentes partes del país, y podemos hacerlo, podemos organizarnos, estando como en el grupo parroquial, y eso ya lo hacen, en varias dosis el grupo parroquial hace seguimiento electoral allí en el municipio tal, e incluso imagínense, hemos hecho observación electoral a la elección de las juntas de acción comunal, en lugares donde las juntas de acción comunal tienen un papel relevante. Entonces, creo que maneras hay, nuevamente, si queremos trabajarlo desde el nivel nacional, podemos unirnos con unas plataformas, como estábamos hablando, que está la MOE, está Viva la Ciudadanía, está Foro Nacional por Colombia, Transparencia por Colombia, bueno, un grupo grande de organizaciones que tienen una plataforma que es de la reforma electoral, que fueron como estas personas que estuvieron allí en La Habana, pero también podemos hacerlo en cada una de nuestras comunidades haciendo un ejercicio de observación electoral, ¿sí? Y no solamente haciendo un ejercicio de observación electoral, sino también de formación ciudadana, ¿sí? Formación ciudadana para las elecciones. Y creo que para esto ha sido muy interesante los comunicados que ha sacado la conferencia episcopal y materiales también que hay, ¿no? Como un voto libre informado, un voto a conciencia, no dejarse comprar, bueno, y otro tipo de cosas más que podemos bajar. Solo digo esto que nuevamente podemos hacer incidencia a nivel nacional, pero no pensemos solamente en la incidencia a nivel nacional, sino cómo nos involucramos también en lo local. Ok. Si de pronto puede compartir alguna experiencia de incidencia, sobre todo en las comunidades frente a los planes extractivistas de compañías extranjeras, si sabes algo de esto.
Sí, ahí tenemos varias experiencias que podría como compartir. Yo creo que bueno, vamos a hacer el tema del Kimbo, que vamos a tener esa experiencia específicamente acá y nos van a contar mucho más. No voy a entrar en esa porque pero creo que un poco lo que les contaba en Caquetá, donde hicimos esta audiencia pública, ¿sí? Donde llegó esta comunidad y no hacer exploración y nadie sabía en la comunidad qué estaba pasando, qué era lo que iba a pasar, cuáles eran los planes en este ejercicio. Y junto con la Pastoral Social y la Vicaría del Sur que estaba allí, se hizo una audiencia pública con los entes de control, donde estaba la Defensoría, se invitó a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Gobernación para que la empresa hiciera una audiencia pública de cuáles eran los planes que tenía el territorio, cómo estaba pensando y en qué proceso iba eso, ¿sí? Si realmente ya les habían dado la licencia, si esto estaba negociado con la Gobernación y la comunidad, cuál había sido la participación de la comunidad en estos espacios. Nuevamente, ¿qué pasa? Generalmente en estos espacios de extractivas, para que ellos les den la licencia, tienen que hacer algo que es los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Y los estudios de impacto ambiental en sí mismo es un ejercicio de participación donde se supone que debe estar la comunidad allí, ¿sí? Entonces, nuevamente, digamos, desde la legislación uno puede encontrar una cosa, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que muchas de estas empresas o llaman a unos pocos a hacer el ejercicio de participación con las comunidades, o es más, incluso han empezado a dividir a comunidades para poder entrar más fácil, y entonces la estrategia puede ser dividir una comunidad para lograr entrar y decir, sí, nosotros hicimos este ejercicio de participación con la comunidad y acá tenemos las firmas y esto, ¿sí? Entonces, ahí tocaría ver como el caso específico y la estrategia específica y cómo conocemos estas herramientas, como son los estudios de impacto ambiental para poder participar y poder hacer ejercicios de incidencia como tal. Entonces, ahí lo dejaría muy rápidamente. Ok, Alejandro, ¿la incidencia política está reglamentada por alguna ley? ¿Hay alguna normatividad al respecto o no hay nada? Está la ley 1757, que es la ley de participación ciudadana en Colombia. Realmente, pues les debería en los otros países no tengo como el número de ley. Sin embargo, una de las cosas que pasa en el tema de la ley 1757, lo que pasó también en el acuerdo de paz, en el punto 2 del acuerdo, que es sobre participación política, buscaba ampliar un poco esta ley, ¿sí? Por ejemplo, que en el tema de veedurías no tuvieran que tener tanta documentación para convertirse en una veeduría tipo formal y otro tipo de cosas más en temas de participación. Y no ha avanzado, ese es uno cuando uno hace una evaluación de cómo va la implementación de los acuerdos en Colombia, el punto 2 es uno de los que menos ha avanzado, que es como que amplía precisamente estas posibilidades de participación. Ahora bien, uno encuentra participación ciudadana, que no lo dije, perdón, formal o informal. ¿Qué quiero decir con esto? Formal es toda la reglamentada, que lo que hemos estado hablando. Pero también hay participación ciudadana no formal y que hay muchísima experiencia en eso. ¿Por qué? Porque la gente no se siente representada en los espacios formales. ¿Qué quiero decir con esto? Es que hay espacios de participación donde se hace la marcha, ¿sí? Y, por ejemplo, como se hizo en Tumaco en algún momento, junto con la diócesis, que se hizo el Comité por la Vida, la Justicia y la Paz, si no estoy mal. Y eso es un espacio no formal, o sea, eso no está en ninguna norma que cree eso. Pero se creó esa mesa, ¿sí? Que es un comité donde el obispo tuvo la capacidad también de llamar a institucionalidad, pero también a sectores sociales, a los empresarios, que estábamos hablando, bueno, y a diferentes actores que le daban vida en el territorio. Entonces, la participación ciudadana nuevamente puede ser de manera formal, ¿sí? O manera informal. Y que generalmente en Colombia, y yo creo que en la mayoría de lugares en América Latina, se maneja más desde lo informal porque no nos sentimos representados por la formalidad. Entonces ahí es donde vemos que se hacen marchas, que se hacen comités, que se hacen paros, que se hacen, sí, este tipo de cosas. Esos son ejercicios de participación ciudadana no formales, pero es participación ciudadana, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta. Ok, y la última que está muy unida a esta anterior. ¿Qué protecciones tienen los ciudadanos que ejercen estas herramientas de incidencia política, mecanismos de participación y exigibilidad de derecho, en donde algunas veces están amenazados?
Sí, esa es la realidad que tenemos. Yo creo que yo siempre he dicho que la participación es proporcional a la protección, ¿sí? Y ahí es donde vemos, o sea, donde vemos que muchas comunidades ya no quieren como participar o decir algo porque pues han asesinado a las personas que han estado hablando sobre estos temas o han amenazado y han tenido que salir. Este es un tema muy, muy complejo en la actualidad para el caso colombiano, ¿sí? Ustedes saben que hemos tenido una cifra bastante alta el año pasado de asesinato de líderes sociales y este año lamentablemente no digamos, la tendencia no, uno pensaría que no cambia. Pero precisamente creo que parte de este ejercicio es la incidencia que podemos hacer con estos temas, ¿sí? Y nuevamente puede ser a nivel nacional, donde estamos en espacios con la Procuraduría, trabajando en la Mesa por la Vida y con ellos trabajamos algo que era la Directiva 02 de la Procuraduría, que es que le pide a los funcionarios públicos departamentales y municipales a que hagan algo por la protección de los líderes, pero también puede ser a nivel territorial, como poniendo el tema sobre la mesa y también pues viendo qué hacer. Creo que estos temas de incidencia, y eso creo que lo hemos aprendido muchísimo en Colombia, creo que también tiene un componente fuerte en protección, porque tanto los temas, como hemos hablado, de incidencia en derechos humanos, pero principalmente últimamente se está empezando a repetir más los temas de incidencia en temas de extractivas, empieza a ser muy peligroso, ¿sí? Entonces, de ahí que nuestras estrategias de incidencia deben tener un componente de protección y cuando digo esto, también pensarse cómo se hace la incidencia de manera lo más seguro posible, ¿sí? Y cuando digo lo más seguro posible es que ahí también va a ser muy importante quiénes van a ser los voceros políticos, en qué momento subimos la intensidad de los mensajes, en qué momento bajamos la intensidad, en qué momento decimos ciertos mensajes en ciertos lugares específicos para que no generen mayor riesgo. Ese tipo de cosas nos toca como pensarlo muy bien y creo que en Colombia lamentablemente nos ha tocado hacer esos ejercicios y pensarnos la protección como parte de nuestras propuestas de incidencia. Ok, Alejandro, muchas gracias. Ya el tiempo se nos agotó. Son muchísimas preguntas, pero primero agradecerte por toda tu participación, por eh, todas las respuestas a cada una de estas preguntas y a todos los estudiantes también por la cantidad de preguntas que nos dejan. Nos faltan muchísimas todavía por responder, pero ya estamos sobre el tiempo. Con Alejandro nos volveríamos a ver el viernes, este viernes, con etapas para la construcción de una estrategia de incidencia. Entonces ahí estaríamos contigo otra vez viendo todas estas etapas para cuáles son cómo se construye un proceso de incidencia. Yo A todos, quisiera, Miguel, sí, eso es lo que sería bueno que, bueno, tal vez yo te voy a pedir a ti como las iniciativas que están pensando cada uno, sí, ¿sí? Y que trabajáramos esa sesión como siempre pensando de una vez en en nuestra propuesta o en nuestra ok, iniciativa. perfecto. Y yo voy a dialogar esta semana con los coordinadores para que me vayan contando un poquito sobre esos temas gruesos que ya salieron a través de ese proceso, esa aplicación de herramientas que estuvieron trabajando para la identificación y el análisis de realidad. Como te digo nuevamente, en nombre de todo el grupo, todos los participantes, Alejandro, muchas gracias. Igual que Mario y que William son unos apasionados por este tema y nos transmiten esa pasión y eso creo que es de lo más importante porque eso es lo que hace que nos animemos a seguir adelante a pesar de todo lo que hablábamos ahorita hacia el final, de los peligros, de todo lo que puede estar ahí, pero también con la claridad de que siempre debemos trabajar bajo una protección. Muchísimas gracias a todos. Entonces, un tema clave, ya hoy volví a enviar los grupos para que ustedes los revisen. Es importante que los coordinadores son las personas que están subrayadas en verde, ellos tienen sus correos electrónicos, ellos pueden compartir a través de estos correos electrónicos, se pueden comunicar los que no estén sin grupo. Es una preocupación grande que todavía tengo. Si hay algunas personas que todavía no tengan equipo, es importante que ustedes se ubiquen, que ustedes de una vez tengan sus grupos para que puedan trabajar.
quienes han tenido dificultades para la comunicación. Entonces, yo sé, ahorita, por ejemplo, me está comunicando una hermana desde Venezuela, está intentando comunicarse con el grupo latinoamericano. Sé que Milena me dijo también de la dificultad que hay para comunicarse, pero seguimos en ese intento porque no se nos quede nadie por fuera. Como les decía, ya hemos recorrido 90 kilómetros, nos quedan 10 para llegar a la meta, entonces creo que estamos ya muy cerca. A todos animarlos a que sigan trabajando, que se sigan reuniendo y a que por favor no decaigan. Ya estamos terminando, ya estamos muy cerca, entonces aprovechen todo lo que hay, todas las herramientas que se les están dando, los ejemplos, para que iluminen sus trabajos finales. A todos muchísimas gracias. Monseñor, si nos puede regalar la bendición final. Con mucho gusto. Muchas gracias a Alejandro y a quienes están con nosotros esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos permita trabajar en estos elementos de incidencia, que podamos animar nuestras comunidades y animarnos también nosotros a liderar transformaciones significativas en favor de la comunidad. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, que el Señor bendiga también a las personas que están sufriendo, especialmente con esta experiencia de la pandemia, que alivie el dolor de los que han perdido seres queridos y que nos permitan nosotros también vivir sentimientos de solidaridad con la gente que ha perdido el trabajo, con la gente que está desubicada, que andan con problemas serios, familiares, personales, en fin. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 Grupo Boyacá, tenemos reunión inmediatamente. Buenas noches Maravilla. para todos. Qué maravilla por ese testimonio, Monseñor. Muy bien. Felicitaciones y que les vaya muy bien en esta reunión. Feliz Gracias, noche para hermano. todos. Gracias. Michael, muchas gracias a todos el equipo. Muchísimas gracias por su ayuda. Marcelita, gracias por todo su apoyo. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Con mucho gusto, feliz noche para todos, Dios los bendiga.